la doctora Karina Esqueda Lara, que hoy va a estar de nueva cuenta con nosotros, pero para platicarnos sobre un coloquio internacional que se va a denominar Inundaciones, Cambio Climático y su Política Pública. Le damos la más cordial de la bienvenida a la doctora en Ciencias, Karina Esqueda Lara. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a usted por permitirse el tiempo para con nosotros en Dimensión Daya. Le comento, amable auditorio, que la doctora es bióloga egresada de la Universidad de Guadalajara, es maestra en Ciencias y doctora del posgrado en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado también como colaborador o técnico en proyectos de la UDG, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa y UNAM. Doctora, sí podemos hacer un recordatorio. ¿Se acuerda que hablamos precisamente de las zonas muertas para ubicar a nuestro auditorio del tema que hablamos aquella vez? Sí, claro que sí, recuerdo muy bien lo que estuvimos platicando sobre este tema, muy interesante, que tiene una relación directa con lo que son los ríos de nuestras zonas, principalmente aquí lo que sería el Grijalva y Usumacinta, que son los que precisamente llevan el aporte de nutrientes a las zonas costeras, y que, bueno, el aporte en exceso de estos nutrientes son los que provocan en algún momento que ciertos organismos conocidos como fitoplancton se reproduzcan de manera excesiva, y que este aumento de biomasa es el que en ciertos momentos puede llevar al desgaste del oxígeno tanto en las capas profundas de las zonas costeras, o en el caso de que se presenten en ríos, o bueno, más bien en lagos, que tienen el mismo efecto, ¿no? La pérdida de oxígeno en profundidad, y bueno, en algún momento también en la zona superficial, ¿por qué no? Cuando tenemos este exceso de organismos que lo consumen en zonas en ausencia de sol, puesto que los organismos en ausencia de sol, en lugar de llevar a cabo fotosíntesis, lo que realizan es respiración, y que también consumen oxígeno, ¿no? Por supuesto que sí. Pues considerando eso precisamente, y considerando el tiempo de lluvia que ya se nos acerca aquí en Tabasco, pues muy ad hoc este coloquio internacional Inundaciones, Cambio Climático y su Política Pública. Platícanos, doctora, ¿de qué va a tratar? Sí, bueno, este es un tema que el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad del Sureste considera muy importante, como usted lo menciona, por las fechas, ¿no? Y por la zona en la que nosotros estamos. Una zona altamente vulnerable, donde se inunda prácticamente cada año a diferentes niveles. Por supuesto. Algunos muy graves, como en el 2007, y otros quizás no tanto, pero no por eso menos importantes. Entonces, bueno, lo que tiene el objetivo principal de este coloquio es reflexionar sobre los riesgos de inundaciones y el manejo de las mismas desde una perspectiva territorial y global, en un marco de discusión sobre el cambio climático, considerando el manejo integral de las cuencas, el riesgo y la vulnerabilidad, con el propósito también de que se analicen las inundaciones en el sureste de México a la luz de otras expectativas similares a nivel internacional, particularmente de aquellas que tienen que ver con las planicies deltaicas, que es justamente lo que sería un parecido con lo que nosotros tenemos aquí. Ajá. Eso le quería preguntar precisamente, ¿qué son las planicies deltaicas para que el público que nos escucha tenga conocimiento? Sí, bueno, estas planicies deltaicas es precisamente donde desembocan los ríos. Entonces, la formación de cierto acúmulo de sedimento más otras cosas que llevan los ríos es lo que se conoce como un delta, el delta del río. Entonces, bueno, el coloquio estará enfocado principalmente a aquellas inundaciones en zonas similares que presentan estos deltas de los ríos. Por supuesto, y precisamente tomando como paradigma Tabasco, ¿no? Claro, aquí para nosotros la importancia es Tabasco, y la importancia también de que sea a nivel internacional este coloquio es que nos podamos nutrir de las experiencias de otros lugares donde quizás ya lo han manejado de mejor manera, por supuesto, o incluso lo tienen controlado, no sé, ¿no? Sí, por Habrá supuesto. que escucharlos. Así es. Entonces me parece interesante, amable auditorio, que como ya comentamos, en los tiempos viene la etapa de lluvias en el estado de Tabasco, ya a partir de octubre, noviembre, que vienen los aguaceros fuertes aquí en Tabasco. Pues es importantísimo que a estas alturas se esté tomando en cuenta
y se lleve a cabo este coloquio internacional que se llama precisamente Inundaciones, Cambio Climático y su Política Pública. Aquí en Tabasco se marca a partir del 2007 esta situación del cambio climático, cómo nos afecta muy gravemente en el 2007, precisamente esa es la importancia que tiene este coloquio internacional. Doctora, ¿nos podría explicar algo sobre el manejo integral de cuencas, que me parece muy importante? Ya hemos hablado de la cuenca de Usumacinta, ¿no? De lo que va a tratar precisamente este coloquio internacional y que está organizando precisamente el Centro de Cambio Global para la Sustentabilidad en el sureste, y que está trabajando muy estrechamente con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con la UNAM y otras instituciones de educación superior en el país. Le comentaba entonces, manejo integral de cuencas, el riesgo y la vulnerabilidad. ¿Qué es eso? Sí, bueno, el término manejo integral de cuencas tiene que ver no nada más, por ejemplo, con el aprovechamiento del recurso hídrico, del agua como tal, sino también de qué implica esto, ¿no? Hay que ver qué sectores sociales puedes estar afectando. También tienes que considerar cómo afectas el ecosistema como tal, y tiene que ver con daños y beneficios, ¿no? Es una cuestión más global de lo que implica el aprovechamiento de los recursos hídricos. Y para esto, bueno, es importante considerar un montón de factores, ¿no? Una multiplicidad de estos, y por lo tanto también una cantidad necesaria de diferentes enfoques investigadores, ¿no? Sí. Investigadores especialistas en diferentes temas, para que nos ayuden precisamente a tener esta visión integral y que nos pueda aportar la idea de cómo manejar nuestras cuencas, ¿no? De que sean más para nuestro aprovechamiento, sin dañar el ecosistema y sin dañarnos a nosotros mismos, porque en el momento en el que dañamos el ecosistema podemos también dañar nuestras poblaciones, que es lo que sucede en el caso de las inundaciones. Claro. Un mal manejo de nuestras cuencas lo que hace es precisamente que en ciertos momentos, en exceso de recurso hídrico, se lleguen a desbordar los ríos, o nuestras presas lleguen a su punto límite, y entonces tienes que abrir las compuertas, y esto, bueno, llega a ocasionar un daño a la población que está muy lejos de lo que se pretende cuando tú haces una presa, ¿no? Claro, claro. Entonces, es la importancia de tener un manejo integral, a eso se refiere. Perfecto. Precisamente hablando de vulnerabilidad, después de las inundaciones del 2007 aquí en Tabasco, se hizo una reubicación de las poblaciones que vivían a la orilla de los ríos, ¿no? Precisamente porque mucha gente perdió sus casas, ¿no? Se las llevó el deslave, igual cerca de las playas, ¿no? Entonces es vulnerable toda esa población que se ubica, y también algunos vasos reguladores que se habían rellenado para construir conjuntos habitacionales, ¿no? Entonces, yo creo que eso se tiene que prever, ¿no? Y eso es precisamente la vulnerabilidad. Sí, claro que sí, esto tiene que estar pensado desde antes. Ajá. Lamentablemente, en nuestro país hay muchas regiones donde presenta diferentes problemáticas, no necesariamente de inundación, claro, pero que conforme pasa el tiempo te vas dando cuenta que no consideré este detalle, no consideré el otro, y entonces ahora tienes que enfrentar un problema nuevo, ¿no? Exactamente. Entonces, la importancia ahora es de buscar una solución para los problemas que ya existen, pero además de tratar de prevenir los que podríamos llegar a provocar en el futuro, ¿no? Claro. Con este tipo de que, bueno, voy a reubicar a estas personas, pero también hay que ver dónde la voy a reubicar. Si voy a quitar un problema para darle otro, pues tampoco es justo. Entonces, es la importancia, ¿no? Y hay muchas comunidades que estamos conectadas, hablando del sur-sureste, ¿no? Precisamente lo que va a abarcar este coloquio internacional, cuando se analicen estas inundaciones, cambio climático y su política pública, hablando del sur-sureste de México, ¿no? Toda la costa. Sí, así es, y bueno, un enfoque todavía muchísimo más regional, que es la parte sureste, ¿no? Claro. Por ejemplo, uno de los puntos muy importantes a considerar, y que bueno, menciono porque me parece uno de los puntos más destacados de esto, es que tenemos la intención de crear un observatorio regional, sobre el manejo y el riesgo hídrico. Este sería como nuestro gran logro, y es nuestra gran meta con este coloquio, ¿no? Es empezar a explorar las posibilidades de llegar a construir este observatorio,
con el fin precisamente de que tomemos el control, ¿no? De que no sea tanto la naturaleza la que nos controla a nosotras, que bueno, es grandiosa, es magnífica, nosotros no podemos controlarla a ella, pero sí podemos controlar nuestras propias poblaciones, podemos controlar nuestras presas, podemos controlar muchas otras cosas, si consideramos el montón de factores que tendrían que ver con el uso potencial de... Por supuesto, y hablando precisamente de las políticas públicas, ¿no? La toma de decisiones, lo que usted dice, ¿no? Eso lo podemos nosotros controlar, sí, claro, a través de la toma de decisiones. Sí. El coloquio se va a llevar a cabo en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los días serán 27, 28 y 29 de agosto del año en curso, 2014. Claro. Bien, y ¿quiénes pueden participar en este coloquio? ¿A quién está dirigido, doctora? Sí, bueno, el coloquio, debido al tipo de temas que se van a llevar a cabo, que van desde lo general a lo particular, con especialistas en diferentes campos, lo hemos dirigido principalmente a estudiantes y especialistas en el tema, ¿no? Claro. Sí, claro. Porque, bueno, de repente se utilizarían términos muy especializados y demás, y que, bueno, para el público en general de repente no sería como muy grato, claro, o de mucha comprensión. Así es. Quizá. Entonces, en este caso, se está haciendo la invitación principalmente a los estudiantes y especialistas en temas. Perfecto. Docentes, estudiantes. Sí, claro, docentes, estudiantes, técnicos o algunos que tengan ya cargos públicos que tengan que ver, pues serán muy bienvenidos. Perfecto. Doctor, ya dijimos que es en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAL, ¿verdad? Perfecto. Entonces, para continuar igual con nuestra charla, algo que ha quedado, a lo mejor por la gente, por el público que nos escucha, un poco incomprensible. Desde hace mucho tiempo se vienen manejando estos términos, pero la gente todavía no aterriza un concepto. El fenómeno del niño y la niña, ¿qué son dentro del cambio climático, doctora? Me gustaría que nos platicara un poco sobre esto, porque es importante y precisamente eso es lo que se va a analizar en este coloquio internacional, ¿no? Por eso es inundaciones, cambio climático y su política pública. ¿Qué son estos fenómenos? Sí, bueno, los fenómenos conocidos como el niño y la niña son periodos anormales, periodos prácticamente de un año, periodos anuales, anormales de lo que es el comportamiento de nuestros fenómenos naturales, ¿no? Como son las lluvias, los huracanes, etc. En el momento en el que llega un año niño, el patrón de huracanes, de lluvias y demás cambia. Y entonces, de repente llueve en zonas donde no suele hacerlo, o hay sequías donde no suele hacerlo, o incluso los fenómenos son mucho más intensos, ¿no? Esto tiene que ver también con cuestiones de calentamiento de aguas, principalmente en la parte oceánica, el cual se presenta o se origina en una altitud a nivel de lo que es el Perú. Entonces, y las fechas en las que se solían presentar, o cuando se empezó a detectar estos fenómenos, fue precisamente cercanos a diciembre, al 24 de diciembre. Entonces, por la cercanía a esa fecha es que se le dio el nombre de El Niño. El Niño, por el nacimiento del Niño Dios, ¿no? Lo que se celebra en esas fechas. Así es. ¿No? De ahí viene el nombre, pero bueno, tiene más que ver con fenómenos naturales. Por supuesto. Es nada más la religión un tanto religiosa, ¿no? O de creencia. La creencia religiosa y que está cercana a esta fecha. Claro. Pero en el caso de la niña, caso de la niña, bueno, es un fenómeno contrario al niño, ¿no? Entonces, por eso, bueno, ya por relación propia, ¿no? Ya se le dio el término de la niña, pero en realidad esto se originó con la detección de estas anomalías en el Perú y en fechas de Navidad. Pero también la manifestación, en el caso de los fenómenos meteorológicos, la diferencia entre el niño y la niña, ¿cuál sería? Sí, bueno, en el caso del niño son temporadas más bien cálidas, ¿no? En el caso de la niña son frías, ¿no? El agua de mar en el niño es de temperatura más elevada. Los organismos que se presentan, por ejemplo, en el caso del fitoplancton, que son los más sensibles, son dinoflagelados, característicos de zonas tropicales, con agua caliente. En el caso de la niña es todo lo contrario, son aguas frías, y donde en este caso, por ejemplo, los organismos que se desarrollan más son diatomeas, que son características de zonas templadas. Entonces hay una relación directa con todo lo que es la biología de nuestros océanos y además con lo que se presenta en tierra, ¿no? Por supuesto. Perfecto, doctora. Para que los interesados que nos están escuchando y que por supuesto van a asistir,
¿Por qué deben asistir a este coloquio? ¿Qué se va a ver? ¿Quiénes serían los conferencistas? ¿Qué temas se van a tratar? ¿Cuál sería? Sí, bueno, y tanto hablar un poco del programa, las conferencias maestrales. Claro que sí. Mire, es un coloquio, como lo hemos mencionado al transcurso de la entrevista. Claro. Es a nivel internacional, entonces tenemos ponentes nacionales y también internacionales. El enfoque va desde lo general a lo particular. General, hablamos de cuestiones internacionales, cuestiones a nivel global, ¿no? En cuestiones en Europa, cuestiones en América, etcétera, y vamos a aterrizar con cuestiones ya muy regionales, lo que es Tabasco. Entonces, bueno, este es uno de los puntos o razones por las cuales los especialistas en temas podrían obtener un gran beneficio de él. Ahora, entre los conferencistas hay que destacar al doctor José Sarucán, importantísimo investigador de nuestro país, claro, de importancia también a nivel internacional, y que es el que llevará a cabo la conferencia inaugural. Entonces, ya desde ahí no pueden decir que no, ¿no? José Sarucán Kermés. Así es. Fue el exrector de la UNAM, ¿no? Sí, fue exrector de la UNAM, de carrera es biólogo. Por supuesto. Y además ha tenido... Sí me acuerdo. Ha tenido muchos premios, ¿no? Ajá. Es doctor honoris causa, Sí, honoris causa. De diferentes universidades. Perfecto. Específicamente. Él va a abrir con esa conferencia. Sí, el doctor Sarucán será quien abra el evento. Perfecto. Entonces ya de entrada es bastante llamativo, claro, ¿no? Es el plato fuerte principal, ¿no? Así es. Tendremos otros invitados como por ejemplo Jorge Zavala, que es investigador también de la UNAM. Tenemos investigadores del nivel de Sergio Puente, que viene de Colmex. Tenemos al doctor Fernando Tudela, también muy importante en este tipo de temas. Además, tendremos también la participación de Gilberto Segovia, de Conagua. Ah, perfecto, claro que lo conocemos y la comunidad tabasqueña lo conoce. Así es. La doctora Lilia Gama, y bueno, un sinnúmero también de participantes. Ya la doctora Lilia Gama entra dentro de los investigadores locales, ¿no? De la Tabasco. Ella ha hecho muchas investigaciones, igual en todo lo que es el Golfo de México, la costa tabasqueña, en cuanto a las inundaciones y todos estos fenómenos que se han presentado. Tiene un sinnúmero también de importantes investigaciones la doctora Gama. Sí. A nivel internacional también contamos con Alfonso Brenes, que viene desde Costa Rica, por ejemplo, y tenemos también investigadores desde Holanda. Perfecto. ¿No? Entonces, como podrán darse cuenta, nuestra red de invitados es muy amplia, desde los muy locales hasta los que vamos a traer del otro lado del mundo. Van a tener que brincar el gran charco para poder estar con nosotros. Pues ahí está, la invitación está hecha para que ustedes, interesados, maestros, docentes, gente que esté relacionada y que esté inmiscuida en estas áreas del conocimiento cuando se habla de inundaciones, cambio climático y su política pública. Por supuesto, los políticos tienen que entrarle a este rollo también, ¿no? Para que puedan asistir. Pues ahí está. Vamos a repetir, doctora, la sede y las fechas de realización de este coloquio internacional, Inundaciones, Cambio Climático y su política pública. Sí, miren, el lugar será la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, los días el 27, 28 y 29 de agosto del 2014. Los interesados podrán contactarse con la doctora Vera Camacho Valdés o con la maestra en Ciencias Patricia Ayala a los teléfonos 993-3150 612. Repetimos, doctora, por favor. Sí, 993-3150-612 a la extensión 207 y 208. Correos electrónicos será veriscam con B de vaca para quien la ubica la V, 1974 @gmail.com o bien paipe con doble A, todo minúscula, @hotmail.com. Perfecto, pues ahí están los datos para que usted pueda tener mayor información acerca del coloquio internacional Inundaciones, Cambio Climático y su política pública. Agradezco infinitamente el que haya estado de nueva cuenta con nosotros a la doctora Karina Esqueda Lara. Muchísimas gracias, doctora. No, muchas gracias a usted. Y los esperamos. Por supuesto que sí, los esperamos en el coloquio internacional
que se llama, como ya comentamos, Inundaciones, Cambio Climático y su Política Pública.